Paz de Cristo, amigos y hermanos que nos ven a través de su programa Las Maravillas de Jesucristo. Una vez más estamos aquí y hoy vamos a ver el testimonio de nuestro hermano Alejandro. Les comentábamos en la transmisión anterior que hoy íbamos a dar la segunda parte, donde nuestro hermano Alejandro, esposo de nuestra hermana Rebeca, iba a contar lo que él pasó, lo que él vivió al lado de nuestra hermana. Pero antes vamos a compartir un texto con ustedes que se encuentra en Salmos 27:1. Este salmo, pues, nuestro hermano nos compartía que pues es un texto que le da a él fortaleza y que en ese momento lo ayudó. Dice: Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando pasamos momentos muy difíciles, lo más normal que nos viene a nuestras vidas es el temor, sobre todo cuando se trata de una enfermedad y cuando los médicos nos dicen que ya no hay nada que hacer, nos entra el temor. Pero vemos que aquí Dios nos dice que Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación y que si Él está con nosotros no hay nada que temer. Y así le voy a dar el lugar a nuestro hermano Alejandro. Hermano, sea bienvenido a su programa Las Maravillas de Jesucristo. Bienvenido, hermano Alejandro. Amén, hermana. Pues Gracias por venir, gracias. Dios las bendiga. Paz de Cristo, hermanos, hermanas. Soy el esposo de la hermana Rebeca y quiero contarles acerca de lo que yo viví juntamente con mi esposa y con el Señor. La historia del Señor conmigo comienza cuando mi esposa tiene 7 meses de embarazo y yo estaba trabajando cuando me avisaron que ella se sentía mal. Entonces pedí permiso, fui a verla y como ya les contó mi esposa, se quedó en el hospital. Tuvieron que intervenir a mi esposa. Nació mi bebé a los 7 meses y prácticamente mi hija cabía en mis 2 manos. Estaba muy pequeñita y sí me daba temor de que sufriera alguna enfermedad por ese tamaño o algo así. ¿Usted cuando tenía en ese momento a su bebé en sus manitas, en sus manos y tan chiquitita, qué pensabas, de qué sentía en ese momento? Estaba yo lleno de felicidad, pero también con miedo de que tenga alguna enfermedad mi hija, ya sea en sus vías respiratorias, pulmones o crecimiento. La vida está muy débil a la bebé. Demasiado pequeña. Wow. Y me dio tristeza verla porque estaba entubada. Estaba entubada en incubadora. Me dejaron pasar a verla y fue doloroso. En ese momento le pedí al Señor. Yo tenía noción de que existe un Dios. Yo vengo de una iglesia católica. Nací con unos padres católicos, me inculcaron su doctrina de ellos, pero siempre nunca les presté atención, pero sí sabía que hay un Dios. Desde pequeño sabía que hay un Dios y que Él es bueno. Entonces yo le pedí al Señor que las ayude. Conforme pasaron los meses, semanas en el hospital con mi esposa, del Juárez la trasladaron a la T1 en el hospital UMAE de altas especialidades patológicas. La enfermedad que le diagnosticaron a mi esposa se llama púrpura trombocitopénica trombótica. Es como la leucemia, te mata de la misma manera que la leucemia, pero el tratamiento de la leucemia no le funciona. La doctora habló con nosotros y nos dijo que el 90% se muere y solo el 10% vive y ni ellos saben por qué. Tienen pocos registros de esa enfermedad. No saben. Esa noticia, ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó por pues sí nos dio temor a los dos, nos dio tristeza escuchar eso. Nunca nos imaginábamos que íbamos a pasar por algo así.
Entonces, que quien quisiera recibir una noticia tan triste y tan... de saber que esa persona que tanto amas, con la que convives todos los días, tu familia, Sí. ese ser tan querido, saber que La puedes puedes perder, perder. ¿no? Sí. Exactamente. Y yo en esos momentos trabajaba en una granja. Hablé con mi patrón, le pedí permiso de que me dejara salir temprano y no quiso, no quiso dejarme salir temprano, así que no me quedó otra opción que renunciar. Renuncié a mi trabajo, desempleado, me iba yo al hospital con el poco dinero que me quedaba y tenía que salir adelante de alguna manera. Le pedía apoyo al Señor y Papá Dios me mandaba ayuda. En ese momento, una persona que conocía me enseñó a manejar moto. Aprendí en 3 días y me puse a taxiar en moto. De ahí sacaba para mis pasajes, para la poca comida que me alcanzaba y me iba al hospital. De ahí salía también para la leche de mi hija. Y el Señor me mandaba personas que ni siquiera conocía para darme dinero, comida, sustento, apoyo, tanto moral como económicamente. Conocí a muchas personas en este proceso. Conocí a un maestro, a una jovencita, a una señora, a otra señora, a un señor, a un vigilante. Todas estas personas las conocí en el hospital. Nos hicimos amigos en muy poco tiempo, como que había cierta conexión por la tristeza que estábamos pasando todos. Sí, porque me imagino que ellos tenían familiares allá en el Sí, hospital, ¿no? sí. Y compartían ese pues dolor, ¿no? Cada uno estaba pues sufriendo por algo. Sí. Aproximadamente como 8 o 9 meses estuvimos en el hospital. Salía mi esposa de alta, pero no tardaba en la casa. Teníamos que ingresarla otra vez y pasábamos más tiempo en el hospital que en la casa. Entonces, cuando los doctores nos pidieron sangre, donación de sangre, yo pude ver la gloria del Señor como hasta el vigilante que acababa yo de conocer me dijo, yo te puedo donar y no te voy a cobrar nada. Y por la gracia de Dios aceptaron su sangre, todo bien. Y pude ver, sí, el de seguridad. No, lo acaba yo de conocer. Wow. Sí. A Dios, o sea, la mano de Dios. Solo le comenté que necesitaba yo donadores porque me acaban de pedir. Y él se ofreció. Gloria a Dios. Cuando solo llevaba dinero para mi pasaje porque compraba la leche de mi hija, no tenía para comer, pero el Señor me mandaba gente desconocida que repartía comida ahí. Sí. Como decíamos, de cómo el Señor sustentaba al profeta Elías por medio de cuervos. Y los cuervos pues son animales no muy apreciados por la humanidad, ¿verdad? Inmundos. ¿Qué me decías tú sobre eso? De que muchas veces Dios también usa personas que a veces no tienen el conocimiento de Dios, que muchas veces pues uno puede pensar, bueno, son pecadoras o son malas, pero aún a esas personas Dios usa para bendecirnos, para bendecir a sus hijos. Así es. Sí. Y estando en el hospital con mi esposa, sí me sentía yo triste. Y trataba de no demostrárselo a ella porque solo iba a empeorar su situación. Usted tenía que hacerse el fuerte, aunque por dentro estaba, pero... Momentos de... Dormía en un sillón que se abría en el hospital incómodamente, pero siempre estaba yo pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios. Yo no conocía a Dios como el Señor Jesucristo, yo solo sabía que hay un Dios. Y en mi ignorancia le pedí a Dios que nos ayude,
de que le dé una oportunidad a mi esposa y a mí de estar juntos con nuestra hija. Mi esposa estuvo al borde de la muerte así por un pelito cada vez que la entubaban cuando la iban a operar. Habrá sido muy fuerte usted ver a su esposa en esa condición, en cama, entubada. Me comentaba que también tenía en la nariz tubitos. Pues fuerte, no, me la pasaba yo llorando en la silla. Sí. Y aparte con una bebé, angustia. ¿no? Recién nacida. Con una bebé, sí. Qué proceso tan fuerte, hermano. Bastante, no se lo deseo a nadie. También quisiera yo leerles un texto. Amén. Salmos 27, versículo 14. Amén. Dice, aguarda al Señor. Aguarda al Señor significa espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esfuérzate en el proceso que estás pasando y anima tu corazón. Y dice, sí, espera al Señor. Este texto, la verdad, nadie es paciente, pero con las pruebas que el Señor nos pone, aprendemos a ser pacientes. Y como uno vive esas circunstancias difíciles, tiene que apoyarse en algo y el mejor apoyo es la Biblia, la palabra de Dios. Estuvimos así, la operaron mi esposa cuando nació mi bebé, luego la doctora dijo que le iban a volver a operar, porque le hicieron tratamientos, plasmaféresis, le pusieron plaquetas, le pusieron quimios, le dieron hasta pastillas que son esteroides, quedó muy hinchada mi esposa. Sufrió mucho, cada vez que la iba a hacer plasmaféresis tenían que ponerle un catéter grande y muy doloroso en la vena de su corazón. Siento que también sufrí mucho al verlo, no lo sentí, pero sí lo veía. Y así como mi esposa clamaba, yo también le pedí al Señor que nos ayudara, de que y no solo a nosotros, sino a toda esa gente que está en el hospital, porque convivimos con mucha gente, hasta con una niña pequeña como de 15 años que tenía cáncer, y veíamos cómo sufren esas personas. Pedíamos mucho al Señor por ellos. Un día la doctora llegó y dijo, no me queda más, ya probé todo contigo, le dijo a mi esposa. Mi último remedio es quitarte el vaso, a ver qué pasa. Era como que se le ocurrió a la doctora y dijo, pues solo eso me queda. El último recurso para la doctora. Aceptamos, y ese mismo día que se hizo el papeleo todo, entró un señor ya grande, de edad como de 70 años, bien vestido como un hermano del templo, ¿no? Entró bien vestido con su Biblia agarrada. Entró por el pasillo, directo en donde estábamos, abrió la cortina y pidió permiso para entrar. Yo cuando lo vi pensé que era el director del hospital y dije, bueno, ya llegó la ayuda. Y entra, pidió permiso, lo dejamos pasar. Este hombre nos habló de la Biblia sin ni siquiera abrir su Biblia, como que si se lo supiese todo. Nos habló de Dios y nos hizo unas preguntas. ¿Están casados? Y nosotros no estábamos casados.
Vivían en unión libre. Vivíamos en unión libre, que para Dios es fornicación. No es agradable ante los ojos. No de es agradable ante Hay un los ojos de desorden. Dios. Así es. Y nos hizo otra pregunta, ¿tienen hijos? Y dijimos, sí, una niña que tiene poco que nació. Y dijo este hombre, a Dios no le agrada que vivan así. Dios quiere que arreglen su vida, de que se casen, de que ordenen su vida, que se casen, que se bauticen y que crean fielmente en el Señor. Entonces, al escuchar esas palabras, él me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo me quedé así como que, qué raro, ¿no? Pero le dije que sí. Se me acercó este señor, este hombre con su Biblia, se me acercó y me abrazó. Me dio un beso en la mejilla y me dijo, te amo mucho, hijo. Gracias por estar aquí y no abandonar a tu esposa. Wow. Y yo me quedé así de que me dijo, hijo, ¿por qué será? Porque es Dios. Es el Señor. Y dijo, gracias por estar aquí Gloria a Dios. y no abandonar a tu esposa. Pero si yo no me estaba casado, porque sabía el Señor que me iba yo a casar. Entonces me dejó, la fuerza se me fue en mis piernas. Y se fue con mi esposa, le pidió permiso para abrazarla, le dio un beso en su frente y le dijo, te amo mucho, hija. No te preocupes, todo va a estar bien. Ahí de eso salió el Señor. No dijo nada, salió. Y yo sentí una necesidad por salir a buscarlo. Entonces apenas salió, yo salí detrás de él, pero ya no estaba. Y digo, ¿cómo se pudo haber ido tan rápido si ya está grande el Señor? Y eso es posible, lo podemos leer en la Biblia. Sí. Se manifestó a muchos en la antigüedad después de que el Señor pues fue crucificado y al tercer día resucita. Sí. Y lo ven. Wow, qué hermoso. Estoy maravillada. Salí a buscarlo y ya no estaba. Pregunté a los enfermeros, a los doctores que estaban allí en el pasillo. No vieron a un señor ya grande, vestido así. No vimos a nadie, me dice. Puedes revisar si quieres, no vimos a nadie. Pero si acaba de salir, no vimos a nadie. Empecé a abrir las cortinas de los demás porque sentía esa necesidad de buscarlo. Y no estaba ahí. Esa misma noche, tarde noche, mi esposa entra al quirófano, la vuelve a entubar, a anestesiar completamente. Y como ya les contó, hubo una hemorragia, la vuelven a operar. Pero después de esa noche, de esa madrugada, cuando despiertan a mi esposa, bueno, mi esposa se despierta, puras noticias buenas. Sacan los estudios de su sangre, ven que sus plaquetas subieron. Al día siguiente le vuelven a hacer chequeo de sangre, ven que sus plaquetas no bajan. Al día siguiente habló con nosotros la doctora y dijo, no los quiero soltar, quiero estarlos checando hasta una semana. Y así casi toda una semana la estuvieron checando y puras buenas noticias. De mal que estaba mi esposa, fue mejorando, puro para bien. Hasta que le permitieron darla de alta y salir del hospital. Entonces salimos del hospital, a los 15 días, a la semana, a los 15 días íbamos a que le chequen otra vez. Y todo bien, todo bien. Y puedo ver la gloria del Señor porque ni los doctores, por más dinero que uno tenga, por más que tenga el mejor doctor, solo Dios nos puede ayudar. Dice la Biblia, la palabra de Dios,
que Dios quita y Dios da, Dios hiere y Dios sana. Y hay un texto que quiero compartirles. Amén. En Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué nos da a entender esto? Que aunque uno no tenga salud, aunque uno no tenga una casa, aunque uno no tenga dinero o qué comer, aunque hayas perdido todo, dice el versículo 18, con todo esto yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, El Señor no deja a sus hijos. El Señor no deja a sus hijos. así Él los es. prometió estar con nosotros siempre. Sí, Aún estemos descarriados. Pero vuelvo a repetir, si eres del Señor, no te abandona. así es. La Biblia dice que fuimos escogidos, no todos, algunos fueron escogidos mucho antes de la fundación del mundo. Amén. Y como tú dices, hermana, si eres del Señor, siempre va a estar contigo. Desde el momento en que estás en el vientre de tu madre hasta el momento que uno fallece. Dice, un texto más quiero compartirles. Amén, aleluya. En Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como tú decías, hermana, si somos de Dios, el Señor nunca te va a abandonar. Y El propósito de Dios es perfecto. sí, el propósito de Dios es mucho mejor que lo que Y su nosotros amor hacia sus hijos es muy pensamos. grande, porque Sí. ese abrazo que el Señor les dio a ustedes, sabía que lo necesitaban. Por eso Sí. cuando veamos a alguien, un hermano, alguien que realmente, un amigo, que veas que está angustiado, que se siente mal, que está pasando por un proceso difícil, no hay que dudar en darle unas palabras de aliento, de ánimo o un abrazo, porque te sientes muy mal, necesitas Sí. esas fuerzas. Así es. Es Y, el amor de Cristo. y quiero decirles a los hermanos, hermanas que nos están viendo, que si están pasando por una aflicción, no se preocupen. El Señor proveerá. No se preocupen por su trabajo, por el qué comer o por dónde van a pasar la noche. El Señor es dueño de todo. El Señor tiene el poder para ayudarte, para proveerte y para sanarte. El Señor es el Todopoderoso. Y no debemos temer, así como dice la palabra de Dios. Dios es mi luz, ¿de quién temeré? Dios es mi fortaleza, ¿de quién habré de atemorizarme o preocuparme? Entonces yo les digo a todos los que nos están viendo que confíen en Dios. Cuando yo estaba en la escuela, presentábamos examen, siempre venía una pregunta que valía más que todas. Y así en la vida hay una pregunta que debemos pasarla con 100 en su totalidad. Esta pregunta, ahorita les digo qué es.
por decirlo así, la pregunta del examen de nuestras vidas. Aunque el Señor no responda a tu oración, aunque pierdas tu salud, aunque pierdas tu trabajo, aunque lo pierdas todo, incluyendo un familiar, ¿seguirás creyendo? Esta es la pregunta. ¿Seguirás creyendo que Dios es bueno? Si tu respuesta es sí, has pasado el examen con un 100. Sí. Sí, sí, sí. Aunque la higuera no florezca, Así dice el aunque texto. no haya Amén. fruto, Falte lo que falte. producto, falte lo que falte, como en la historia de Job, perdió todo, incluyendo a su familia. Seguirás creyendo que Dios es bueno, seguirás confiando en Dios. Job no dudó. Job creyó en el Señor a pesar de todo lo que estaba sufriendo. Estaba muy enamorado del Señor Job. Así como la Sí. hermana. Estoy enamorada de Cristo. Pues él estaba muy enamorado del Señor. Entonces, esa es la gran pregunta que debemos hacernos en medio de una aflicción. ¿Seguirás creyendo que Dios es bueno? Y la respuesta es sí. En las buenas y en las En malas. las buenas y en las malas. Hay que seguir confiando. Así es. Entonces les digo a ustedes, hermanas, hermanos que nos están viendo, confíen en el Señor. Ninguna prueba es para siempre, ninguna aflicción es para siempre. Y el Señor no te pondrá una carga que no puedas soportar. Entonces, después de la tormenta siempre hay un arco iris, así que debemos resistir la prueba, la aflicción, y luego vendrá la bendición de Dios. Y gracias, hermanas, por invitarnos. Esto ha sido nuestro testimonio de mi esposa y mío. Estoy agradecido con el Señor porque tanto mi esposa y mi hija están bien, con salud, y mi hija no ha tenido problemas por haber nacido a temprana edad. Mi esposa no ha recaído en su enfermedad. Hemos puesto la confianza en el Señor y sí, nos casamos, nos bautizamos, pusimos en orden nuestra vida. Ahora podemos llamarnos hijos de Dios. Y le doy gracias al Señor porque como todos tenemos defectos, ¿no? Errores, pero la Biblia dice que debemos reconocer nuestros errores el mismo día. Y el Señor es bueno y justo para perdonarnos. Antes de que si estás molesto con tu hermano o si le has fallado a Dios, antes de que caiga la noche, reconoce tus errores, pídele perdón a Dios. Y como dice Job, enséñame lo que no veo, muéstrame si te he fallado, házmelo ver. Entonces pidan al Señor ayuda porque Él siempre escucha tus oraciones. Aunque dice la palabra de Dios que si uno se aleja de Dios, vive en pecado, Dios no responde tus oraciones, pero sí las escucha. Entonces, ¿qué debemos hacer para que el Señor nos responda y nos ayude? Si ya conocemos la palabra de Dios, debemos apartarnos del pecado, dejar todo lo malo, buscar al Señor, su reino y su justicia. Y como Él dice, hacer lo bueno con todos, perdonar a nuestros enemigos. ¿Usted, hermano, llegó a bautizarse? Sí, juntamente con mi esposa, el mismo día nos bautizamos. Sí. Qué bueno. Y fue hermoso, fue bonito.
Y eso es todo, hermanos. Pues gloria a Dios, qué hermoso testimonio de verdad, que transformó totalmente su vida este proceso, esta situación que pasaron los hermanos. No fue en vano, no fue en vano, todo fue para bien. Sí dolió, sí dolió, dolió mucho, pero creo que hoy puedes decir, valió la pena. Hasta Sí. hoy le doy gracias a Dios, puedes decir, porque hoy estoy mejor que como estaba antes. Sí, sí. Porque puedes decir, el Señor me ama como un padre que corrige a sus hijos. Así Porque es. hijo, no quiero que te pierdas, no quiero que te pase algo peor. Ujú. Ven a mí, no te quiero ver perdido, porque tú Así eres es. mío. El Señor nos ama en gran manera. Y si tú estás teniendo un llamado, escucha la voz de tu Padre, escucha la voz de tu pastor, del pastor de pastores. Nosotros somos sus ovejitas y tenemos que aprender a escuchar la voz de Cristo. Amén. Pues ha sido un testimonio que le agradezco muchísimo, hermano Alejandro, de verdad. Y pues eso ha sido todo, y mis amados hermanos y amigos de su programa Las Maravillas de Jesucristo. Les invitamos a compartir para que llegue a más almas que necesitan escuchar los testimonios que Dios ha hecho con nosotros. Pueden también escribir allá con las cosas que Dios ha hecho con ustedes. Y pues esto ha sido todo, ¿verdad, mi hermana? Sí. ¿Gusta decir algo? Despedirse de... Pues decir que fue un gusto que nuestros hermanos estuvieran aquí, nos gozamos con su testimonio y pues que sigan, como decía nuestra hermana, compartiendo y esperamos que sea de gran bendición en sus vidas y pues Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.